Miércoles 14 de mayo, lección número 7, fundamentos de la profecía. El texto para memorizar: hoy, miércoles 14 de mayo, lección número 7, fundamentos de la profecía. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Padre, así como los ángeles te rodean, así tú has querido que tu pueblo esté tan cerca de ti como los padres quieren tener cerca a sus hijos. Bendícenos, oh Dios del cielo, y ayúdanos a nunca separarnos de ti, porque no hay felicidad lejos de ti. Amén. Para hoy, miércoles 14 de mayo, Dios entre su pueblo. Hermanos, siempre ha sido el propósito de Dios de estar cerca de su pueblo, siendo Él el centro. Y Dios ocupa el centro del universo. Y alrededor de Él están los querubines y serafines. Y amén de esto están las galaxias que circuyen el trono de Dios. Y esas galaxias están compuestas por miles de millones de planetas y de soles relumbrantes y planetas habitados de seres que nunca han pecado. Y este fue el último planeta que se sepa que Dios ha creado. Porque dice la sierva de Dios que tan pronto Lucifer fue expulsado del cielo, se hizo el hombre en la tierra que estaba deshabitada y vacía. Hermanos, ¿y dónde coloca Dios a Adán? Lo coloca en la misma presencia de Él, porque lo coloca en el Edén. Ahora yo hago una pregunta: ¿en qué otro lugar en la Biblia nos habla de un Edén? Dice Ezequiel 28, refiriéndose a Lucifer, el ángel poderoso, en el Edén es la morada de Dios. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, o sea, estuviste en la misma presencia, en la misma refulgencia de Dios. Y para que ustedes vean que no es una interpretación arbitraria, lea conmigo un versículo de Apocalipsis 22 que dice: después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El río de vida salía del trono de Dios, según Apocalipsis 22. Es decir, que en el Edén era la morada de Dios, porque dice que, refiriéndose a Lucifer, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestimenta. Y dice, entonces coloca a Dios a Adán cerca de su trono en el Edén, porque el Edén una vez estuvo en el cielo y Dios descendió un pedazo de a la tierra. Léalo en el libro Patriarcas y Profetas. Y ese Edén estuvo
en la tierra hasta el diluvio. Y en el diluvio Dios se lo lleva al cielo y ahora está en el cielo, según Apocalipsis 22. Y Pablo también dice que lo vio en el cielo, el Edén de Adán, pero cuando Cristo venga nos lo va a devolver restaurado, es decir, con más brillantez y con más gloria, porque todos estaremos alrededor del trono de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Como el hombre fue expulsado del Edén y Dios le puso una puerta al Edén, y en la misma puerta del Edén estaba el trono de Dios, porque dice que había querubines y como no tiene numerales, eran 2. Pues miren, estos querubines representan la presencia de Dios y su trono. Luego, cuando el diluvio viene, Dios llama, después que el diluvio destruye todo, Dios, de la simiente de Shem, el segundo hijo de Noé, viene la simiente prometida. Pero de las 12 tribus hubo una que no se contaminó con la adoración del becerro de oro del Sinaí, que fue la tribu de Leví. Y esa tribu de Leví, de ahí vino Amram, de ahí vino Jocabet, vinieron vino Moisés, vino María, que realmente su nombre es Miriam, vino Miriam su hermana y vino Aarón. María era mayor que Moisés, por tanto, de esa tribu Dios escoge el sacerdocio, es decir, el ministerio pastoral. Pero Dios le muestra a Moisés en la zarza ardiente su función a partir de ahí de ser escogido por él para liberar a su pueblo de Faraón en Egipto, donde él sale para Egipto y trae al pueblo al desierto. En el desierto, frente a esa montaña, había entre 2 a 3 millones de personas, porque la Biblia dice 600,000 hombres, pero no menciona a las mujeres ni los niños, que son, las mujeres son mucho más de triple. Entonces los niños mucho más todavía. O sea, se estima que había algunos de 2 a 3 millones de habitantes, de judíos, alrededor del monte Sinaí. Y allí Dios proclama su ley. Esos 10 mandamientos era el arca era el acta de matrimonio con su pueblo. Y ya ahora el pueblo de Dios tenía un marido que era su creador. Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? Mira, te voy a mostrar en visión cómo es el santuario donde yo estoy en el cielo. Y entonces en Éxodo 25:8, después que le revela todo el santuario, le dice: hágame uno, hacerme un santuario, hágame un santuario. ¿Pero con qué propósito? Con doble propósito: para morar en medio de mi pueblo y para que mi pueblo me recuerde a través de los sacrificios simbólicos del Cristo que vendría a morir por mi pueblo y por el mundo entero, y así pagar la culpa ante Dios. ¿Sabe? Entonces, el Señor levanta el santuario, o mejor dicho, Moisés levanta el santuario, que era un tabernáculo desarmable. No podía ser fijo porque estaban de tránsito hacia la tierra prometida. De ahí que cuando Moisés levanta el santuario, dice que Dios lo llenó con su gloria, diciendo: mi presencia irá contigo. Y era Dios quien dirigía a su pueblo. Cada vez que él levantaba la nube, decía: vámonos. El pueblo recogía el santuario, lo desarmaba y lo cubría con una tela especial azul, y todos esos utensilios iban camino hacia donde Dios lo estaba dirigiendo, es a saber, a la tierra prometida. Cuando se establece, era como una tienda que se extendía con 4 estacas o con varias estacas, se extendía el santuario. Eso, entonces, es la tribu más cercana
era la tribu sacerdotal de Leví, quien entraba continuamente al servicio en el momento indicado. Pero Dios puso 4 tribus para que rodearan el santuario. Esas 4 tribus eran en el norte, en el este estaba la tribu de Judá, que está representada por un león en la insignia, el león de la tribu de Judá. Esa tribu estaba donde, al este. Yo hago una pregunta: ¿de qué tribu nace Jesús? De la tribu del este, llamado Judá. ¿Por dónde, según Ezequiel, subió el Espíritu Santo hacia el cielo? Por el Monte de las Olivas. ¿Y dónde está el Monte de las Olivas? O está al este. ¿Por dónde subió Cristo? Ascendió, según Hechos 1, al cielo, por el este. ¿Y por dónde vendrá Cristo? Por el este. ¿Ves? Tiene mucho que ver por la tribu de Judá. Además, la tribu de Judá era la tribu de los reyes. Y Cristo vendrá como Rey de reyes y Señor de señores por el este. Él vive en el norte. Ahora mismo está en el norte. Según Isaías 14. Pero cuando Cristo venga, viene por la puerta del este del santuario. Gloria a Dios. Esa es la hermosura de la Biblia, que hay que detenerse a meditar y estudiar en ella. La otra tribu es la tribu de Reubén. Reubén estaba al sur. El sur es el sitio del mal. Si Dios vive en el norte, la oposición es el sur, según la escala. Y Rubén representa, la bandera representa a un hombre. La tribu de Efraín estaba al oeste, que representa un buey, servicio. Y la tribu de Dan estaba al norte, representada por un águila. Ahora bien, curiosamente, Rubén no aparece en la tierra prometida, en la lista de Apocalipsis 7. O sea que no está. Rubén no recibió la bendición para estar. Léalo en Génesis 49. Pero tampoco está Dan. Tampoco está Dan. Dan, que estaba al norte, Dan dice la Biblia que hablaba por detrás. Era hiriente, parecido a Satanás, después con el tiempo. Y con el tiempo que apostató, me refiero. Entonces, tanto Dan, que apostata, como Efraín, que es la tribu más grande y apostata, y Reubén, esas 3 tribus, de la cual se preserva la historicidad de Cristo, es la tribu del este, es a saber, la tribu de Judá. Hermanos, ¿qué nos quiere enseñar Dios con esto? Que el Señor quiere morar en medio de tu pueblo. Como dice en el texto griego de Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo, que no o en el griego, significa levantar una tienda exactamente igual como la que levantó Moisés en el desierto, donde estaba el tabernáculo del testimonio. Pues ahí, mis hermanos, esas 4 tribus representan la plétora del pueblo de Dios. Dios quiere morar entre su pueblo y hay que dejarlo entrar, porque cuando Dios habita, grandes cosas suceden a su pueblo, porque su gloria se manifiesta constantemente. Dice en el libro Comentario Bíblico, tomo 6, página 1094, la pluma inspirada: el pueblo de Dios, a quien él llama su tesoro peculiar, tuvo el privilegio de tener un sistema doble de ley, la moral y la ceremonial. Y luego dice, cada una es clara y diferente de la otra. La ley moral fue desde la creación una parte esencial del plan de Dios.
e inmutable, y la ceremonial debía responder a un propósito especial en el plan de Cristo de salvación a la raza humana. El sistema simbólico de sacrificio y ofrendas fue establecido para que mediante esa ceremonia el pecador pudiera discernir la gran ofrenda que es Cristo. Mis hermanos, Dios quiere morar entre su pueblo y lo manifestó en el santuario y luego en Cristo, el santuario ambulante. Que Dios nos bendiga.